Hola bellos auditores, bienvenidos a mi podcast nuevecito de paquete que decidí llamar 50 sombras de Fer. Elegí este nombre porque mi tema favorito, como algunos de ustedes ya saben, es la sombra, que son los aspectos que no nos gusta reconocer en nosotros mismos, pero la vida se encarga de ponernos enfrente y a veces incluso nos escupe en la cara con ellos. Así que si usted vino esperando otra cosa relacionada con el título, le digo al tiro que se va a decepcionar, pero capaz que termine gustándole igual este podcast, así que lo invito a escucharlo. Si no la ha visto, yo acostumbro a hablar con spoilers, así que le recomiendo verla antes de seguir escuchando. Y si usted ya la vio, le resumo en pocas palabras la trama para que nos vayamos enchufando. La película se trata de 12 naves alienígenas que se sitúan en diversos puntos del planeta. Y de ahí viene el nombre de la película, La Llegada. Entonces, el gobierno de Estados Unidos busca establecer un contacto con las naves para poder entender por qué llegaron. Así que contacta a una experta en lingüística, que es la Lois Banks, para que logre descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres nos están intentando transmitir. Ella, junto al físico Ian Donnelly, intentan establecer una comunicación con estos visitantes para poder responder las preguntas que les ordena el coronel Weber. Y en realidad la base de esto es aclarar de dónde vienen los extraterrestres y qué es lo que pretenden. Esa es la base de la historia. Y a medida que transcurren los hechos nos vamos enterando que hay discrepancias en las estrategias que cada país quiere seguir. Así se asoma la amenaza de un ataque contra estos visitantes, lo que finalmente no ocurre gracias a que la Lois logra descifrar la clave para entender el lenguaje extraterrestre, y esto le trae profundísimas consecuencias para ella y también para el futuro de la humanidad. Bueno, ahora vamos a pasar a mi análisis personal respecto a la película, que obviamente va a estar relacionado con la psicología y con los temas de los que me gusta hablar. Ya se han hecho muchos análisis respecto a esta película y bueno, si quieren escuchar algunos al respecto pueden entrar a Spotify y el capítulo 133 del Filmcast, ahí conversaron sobre la película, y también pueden meterse a otro podcast que es más nuevecito que se llama Bastardos sin Podcast, donde hablaron de Arrival en el capítulo 6 y yo estuve invitada además. Pero ahora yo quiero hacer un análisis un poco más diferente, que a mí me gusta hacer especial. Y quiero tratar de ver cómo la película simboliza el proceso de conexión con un otro y cómo hacer que este proceso nos transforme, cómo utilizar de alguna forma la conexión del otro como un suceso transformador. De ahí el título del capítulo. Entonces, para este análisis voy a considerar todos los elementos de la película como si fueran parte de una sola psique, como si todos los personajes fueran elementos de una sola persona. Esta persona sería el planeta Tierra y la otra persona sería el planeta de donde vienen Abbott y Costello. Ellos serían elementos de la psiquis de esa otra persona. Antes, quiero explicar por qué es posible hacer este tipo de interpretaciones. Esto de considerar que un conjunto de personas puede representar elementos dentro de un solo individuo. Hice un análisis parecido cuando hablamos del Joker con el Hermes en el Filmcast también, donde consideré a todo Gotham como una sola persona que estaba enferma mentalmente. A ver, no sé si han escuchado ideas similares a cada uno de nosotros es una gota que contiene el océano, o cada gota del océano puede mostrar de qué está hecho este océano. Todo eso significa que cada uno de nosotros, y por lo tanto cada obra desarrollada por cada uno de nosotros, nos puede mostrar elementos que son comunes a todos, ya que la persona que hizo esa obra usó elementos de su propia mente, de su propia personalidad, para crear esa obra. Y al final, en realidad los humanos no somos tan diferentes los unos de los otros, y por algo los mitos, la mitología que conocemos se va repitiendo de una cultura a otra. Entonces,
es evidente que nuestra psique es bastante similar y que al parecer compartimos muchos elementos de esa psique. Por eso es posible agarrar varias obras, sobre todo las obras como más profundas, las que nos llegan más adentro, y es súper posible agarrar eso y decir, oye, todo esto puede simbolizar una sola psique, puede simbolizar una sola persona. Bueno, entonces es por esta razón que yo soy una convencida de que creamos historias para comprender el universo y por ende también comprendernos a nosotros mismos. Bueno, y entonces, como en este análisis yo considero a todos los personajes de la Tierra como una sola persona y a todos los personajes del otro planeta como si fueran otra persona, voy a considerar el proceso de aprendizaje del lenguaje alien como el proceso de conexión real que establecemos con el otro. No se preocupen que voy a empezar a aclarar más esta idea que me imagino que ahora suena súper rara, súper alien, pero ya, calma. Entonces, a ver, a grandes rasgos voy a considerar a Lois, la parte femenina, simbólicamente hablando, que sería la parte más empática, la que busca conectar. A Ian, el físico, sería la parte masculina, la parte más racional, la que busca respuestas. Y los militares representarían nuestras defensas. Todos en nuestra psique tenemos defensas, no nos entregamos de una al otro, al menos ya cuando somos adultos. Nosotros todos ponemos defensas que son igual que los militares. Entonces, en la película se muestran las condiciones necesarias para que el encuentro con el otro sea transformador. Si no se cumplen estas condiciones, la conexión real no ocurre y no somos transformados por el encuentro con el otro. Voy a considerar 9 condiciones. Habría sido re bonito que me hubieran salido 10, pero no, solamente llegué a 9. Así que ya, comienzo. Primera condición. No sirven las ideas preconcebidas. Necesitamos explorar posibilidades para llegar a entender al otro. Si somos conscientes de que el otro no es igual a mí, entramos sin prejuicios y podemos así, solo así, llegar a entender al otro completamente, de forma real. En la película, Lois explora posibilidades y no da nada por sentado. ¿No se acuerdan cuando llegan y le explican lo del lenguaje y todo? Ella no asume cosas, ella empieza a preguntar. Por ejemplo, no basta con el sonido. Ella necesita saber de dónde sale ese sonido, cómo se articula. Por lo tanto, ella sabe que una variable no es suficiente. Entonces, en cada uno de nosotros hay una complejidad y una riqueza que de verdad no podemos llegar a imaginar. Onda, yo estudio esto y cada día quedo más impresionada de la cantidad de cosas que no sé acerca de la mente humana y de mí propia mente. Por lo tanto, al relacionarnos con un otro, cuando entramos con ideas que ya tenemos preconcebidas, con ideas acerca de cómo ya es el otro, limitamos completamente nuestra capacidad de entendimiento de este otro, porque la complejidad y la amplitud de comportamientos, de ideas que el otro nos puede entregar es infinita. Por lo tanto, cuando entramos sin prejuicios, por fin podemos comenzar un proceso de real conexión con el otro. Aquí también yo considero la idea de que muchas veces el otro es un reflejo de nosotros mismos. Y también cuando proyectamos las ideas que ya tenemos acerca del otro, estamos proyectando una parte de nosotros. Y solamente nos vamos a encontrar siempre con lo mismo. Eso es lo típico que le pasa a las personas que dicen, hoy me encuentro siempre con el mismo tipo de hombre o siempre con el mismo tipo de mujer, como que todas las personas son así o así. Eso es porque ellos están proyectando una parte de ellos en el exterior y por lo tanto no son capaces de ver más allá de esa parte. O sea, de verdad que en nuestro interior hay una riqueza que no podemos llegar a imaginar y es el otro el que nos muestra ciertos atisbos de esa riqueza. Gracias al otro nos podemos llegar a conocer mejor nosotros. Desde chiquitito, desde que nacemos, empezamos a conocernos y a formar nuestra psiquis a partir del otro. Pero solo somos capaces de captar esta riqueza si dejamos de lado nuestras ideas preconcebidas. Segunda condición, no hay reglas absolutas. Así como lo mejor es que no haya ideas preconcebidas, tampoco hay reglas absolutas sobre lo correcto y lo incorrecto. En la película, para poder conseguir la conexión/comprensión, Lois incluso miente contando esta historia del canguro al militar. Hace algo que es, comillas, incorrecto.
pero es útil, es necesario hacerlo. También, no sé, cuando habla con su hija en uno de los flash forwards, compara su enfermedad con ella misma. Dice que es imparable, tanto la enfermedad que ella tiene como la hija, como su hija. Entonces, ese discurso muestra que ya no hay juicio, ya no hay bueno ni malo. Ya ella no está negando parte de la realidad, ella está reconociendo lo imparable que es su hija y lo bacán que es su hija y también lo imparable que es la enfermedad, sin hacer un juicio al respecto, sin decir que uno es bueno y otro es malo. Entonces, de esta forma ella no niega parte de la realidad, no se arranca de esa parte de la realidad. Ella es capaz de aceptar a su hija con toda la riqueza que ello implica y también es capaz de aceptar la enfermedad. Entonces, ella está aceptando todo lo que se muestra sin resistirse, y eso es lo que le permite ir enriqueciéndose. Entonces estamos con que no hay reglas absolutas, no hay bueno ni malo, y eso nos lleva a la tercera condición, que es la integración de los opuestos. El proceso de comunicarse con un otro no es completamente racional o simbólicamente masculino, ni es pura empatía e intuición, que sería lo simbólicamente femenino. Ambos elementos son necesarios. Acá es necesario la parte racional y la parte empática, la parte suavecita y la parte dura, la parte masculina y la parte femenina. Algo que me llamó mucho la atención en la película es que no muestran a Ian en la muerte de la hija, no lo muestran a él. Bueno, me imagino que también por un tema narrativo, porque cuando lo muestran todavía no sabemos que ambos se casaron y todo eso. Pero también es importante, es relevante que no lo muestren porque lo masculino en general, los hombres, tienden a negar el dolor y la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo masculino es la energía que mueve, que cambia el entorno. Entonces, lo masculino es lo que ve algo fallado, débil, etcétera, y lo cambia, lo mejora. Y esto es lo que nos ha ayudado a crear la civilización que tenemos, el progreso, la mejora. Y al mismo tiempo, lo simbólico femenino acoge y acepta. Entonces son estas dos fuerzas las que, en realidad, claro, acabo de decir que es lo masculino lo que ha creado la civilización, por supuesto que no. Lo que ha creado la civilización es esta conjunción entre las fuerzas femeninas, más pasivas, más acogedoras, más aceptadoras, y las fuerzas masculinas que mejoran, que cambian, que progresan. Y para estar completos, necesitamos estos opuestos, necesitamos los dos. Y así con cada opuesto, con lo correcto, lo incorrecto, lo bonito y lo feo, lo bueno y lo malo. Por eso, como decía en el punto anterior, no hay reglas absolutas. Cuarta condición para que la conexión con el otro sea transformadora: la vulnerabilidad. Primero, yo muestro quién soy, muestro mi identidad e invito al otro a hacerlo. Aquí es cuando, un poquito, casi al comienzo del contacto que tienen con los aliens, la Lois dice, soy humana, y se saca el traje y toca el vidrio. Y ahí recién es cuando ella empieza a lograr la real comprensión del lenguaje. Después de ese punto es cuando empiezan los flash forwards, donde ella empieza a, comillas, recordar el futuro. Cuando ella dice, ok, eso es una presentación adecuada, cuando ya ella se muestra ante ellos y ellos responden. Ella toca el vidrio, hace toda esta cosa como peligrosa y ahí recién logra la conexión. Entonces ese es un punto importantísimo de este proceso de poder conectar con un otro y transformarnos a través de eso, el poder ser vulnerables, el poder mostrarnos tal como somos frente al otro. Y en relación con lo mismo, el quinto punto tiene que ver con las defensas. Y aquí de nuevo voy a volver siempre a la idea de no hay juicios absolutos, hay que integrar los opuestos, porque acabo de hablar de lo importante que es mostrarse y ser vulnerable, pero también son súper importantes las defensas. Todas las defensas que tenemos frente a lo desconocido son súper útiles, por algo están ahí. El que nosotros tengamos mecanismos psíquicos de defensa ante lo nuevo, ante lo desconocido, nos ayuda a preservar nuestra identidad, a preservar nuestra psiquis, nuestra estabilidad mental, eso nos ayuda. Pero es súper necesario saber gestionar estas defensas y hacerlas trabajar en conjunto con los otros elementos de nuestra psiquis. Entonces,
En la película las defensas son los militares. Ellos evitan mostrar mucho, actúan con sigilo. Así mismo funcionan nuestras defensas, como que siempre se mantienen un poquito abajo de nuestra conciencia. Nosotros no somos constantemente conscientes de cómo nos estamos defendiendo, de los prejuicios que estamos teniendo. No, como que funcionan ahí, abajito de nuestra conciencia. Por lo mismo, en ocasiones estas defensas se mandan cagadas. Especialmente si no les ponemos atención. Y que, por ejemplo, en la película lo muestran con lo de la bomba que estos cabros pusieron sin contarle a nadie. Me voy a referir más a eso en el próximo punto que viene ahora. Punto 6. Autoobservación constante. Otra condición necesaria para poder conectar con un otro y transformarnos a través de eso. En la transformación, que en la película es este proceso de aprender el lenguaje, el miedo necesita perder protagonismo y dar lugar a la confianza, si no, la conexión no es posible. Otra vez, es necesario es necesario el miedo, pero también es necesario poner la confianza, es necesario ir equilibrando los opuestos. Entonces, si no observamos las propias dudas que tenemos frente al otro, o sea, si no nos damos cuenta de que estamos dudando, si no nos damos cuenta de que tenemos miedo, estos miedos pueden terminar embarrando la conexión que queremos establecer. Pueden terminar, como dije hace un rato, mandándose cagada. ¿Por qué? O sea, ¿cómo sale esto simbolizado en la película? Esta bomba que algunos militares, que un grupito chico de militares puso, casi destruye a la parte que estaba logrando comunicarse, que era Luis Ian. Y eso simboliza, a mi parecer, lo que pasa con las defensas cuando uno no las está observando, cuando uno no está observando sus propios prejuicios, sus propios miedos frente al otro, estos como que explotan. Y ahí es cuando uno se manda una embarrada que no sabe de dónde salió y rompe la relación con el otro. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, ese otro punto súper importante. El estar observándose a uno mismo constantemente, el cuestionar lo que uno está pensando, el cuestionar las ideas que aparecen y pensar, oye, ¿no será esto como a partir de... ¿No estará surgiendo esto a partir de mi miedo? Punto 7. Emociones. Luego de la transformación, con este nuevo lenguaje en la película, uno ya no se deja llevar por el miedo ni por la incertidumbre. Así como yo interpreto este nuevo estado de Lois, yo lo interpreto así, como que ella sabe lo que pasa, lo comprende, ya no hay dudas, sabe todo lo que va a pasar y todo, y alcanza un nivel de comprensión que, visto desde nuestra perspectiva de tiempo lineal, es incomprensible. Nosotros podríamos interpretar como determinismo la forma en que ella actúa, pero quizás no es así. Solo que carecemos de la habilidad para poder entender esa forma de ver el mundo. Entonces, como yo veo como que ella sabe lo que pasa, comprende, por lo tanto ya no hay dudas y ya no son necesarias las defensas. Sin embargo, esta transformación no excluye las emociones. Ella sigue sintiendo y es más, ella después de esta transformación siente mucho más, así como de forma mucho más intensa que al principio. Al principio de la película, antes del encuentro con los aliens, ella es como plana, ella como que no está conectada con lo emocional y tampoco está muy conectada con la realidad. Cuando llega a la universidad y están todos así vueltos locos por lo que está pasando, ella no está ni ahí. En cambio, después de la transformación, ella ya no está arrancando de las emociones ni está como adormecida. Ella ya está conectada con la realidad, ya está disfrutando cada momento con toda la emocionalidad que esos momentos traen, donde se vive la alegría, el disfrute, el estar con su hija, el amor que siente, y también se vive la profunda tristeza cuando ella muere. Pero entonces eso pasa, como que siento yo que después de esta transformación que estoy equiparando, que estoy analogando a la transformación que uno vive cuando conecta con un otro, como que las emociones empiezan a ser más intensas, más nítidas. Uno deja de estar anestesiado o desapegado de la vida. Octavo punto. Conexión con la vida. Tiene que ver mucho con el anterior. Entonces, una vez que ya tú te vives las emociones, ya no le tienes miedo, ya no echas a andar tus defensas a cada rato, puedes conectar con todo lo que ocurre.
Y cuando uno conecta con la vida, uno ya se entrega, uno ya no trata de ir por un camino mejor que por el otro. Uno ya comprende, como dije hace un rato, cómo funciona el mundo y uno fluye con él. Entonces, quizás la clave no es saber lo que va a pasar, sino tener la tranquilidad de que todo ocurre como debe ocurrir. Es más o menos esa la transformación que yo veo en Lois y es un poco la transformación que también busco que ocurra cuando conecto con el otro. Que es como parecido a una práctica que pertenece al taoísmo. No cacho nada de taoísmo yo, esta es la única cuestión que cacho, que es el Wu Wei, que es como el no hacer. Y hay un no hacer. Y hay como una especie de haiku, un poemita y todo. Como pueden notar, yo no me manejo mucho con estos términos, ¿eh? Pero las ideas del taoísmo a mí me parecen súper atractivas, pero nunca me he metido a estudiarlas como para poder hablar de eso con propiedad. Pero al menos lo que entiendo del concepto de Wu Wei, que es el no hacer, no se trata como de no hacer, así de echarse y esperar que la vida suceda sola, aunque bueno, en cierta medida es eso, pero no es eso, no es echarse, es simplemente actuar, pero permitir que la vida actúe a través de uno. Esa es como la idea. Y este haiku que les comentaba hace un minuto dice algo así como: sentado en silencio, sin hacer nada, llega la primavera y la hierba crece por sí misma. Siento yo que el estar conscientes de eso, de que haga lo que uno haga, uno existe y la vida va transcurriendo por sí misma. Aquí entran muchos temas súper interesantes que no voy a tocar ahora porque si no me voy a alargar demasiado. Pero por ejemplo el tema de la muerte que toca la película, a mí me parece que es tan necesario asumirla porque actuamos como si pudiéramos evitarla y es una noción súper, no sé si ingenua, pero un poco infantil, porque todos nos vamos a morir. Y claro, y uno piensa desde esta perspectiva limitada que tenemos que, pero ¿cómo es posible, cachai, que ella haya querido tener una hija si la hija se iba a morir? Bueno, todos nos vamos a morir. Claro, la hija se murió antes que ella, que no es algo que uno quisiera que ocurriera, porque es muy doloroso. Pero ¿quién es uno para saber por qué pasan las cosas? O sea, con el limitado conocimiento que tenemos, es imposible que sepamos lo que es mejor o lo que es peor para nosotros. Por lo tanto, a mí esta actitud de aceptación absoluta me parece profundamente sabia y profundamente transformadora también. O sea, el momento en el que ella empieza a ser consciente de esta concepción no lineal del tiempo, de esta concepción, podríamos decir, absoluta del tiempo, esférica, circular, no sé. En el momento en que ella ya tiene esa conciencia, como que puede fluir con la vida, sin necesidad de resistirse, sin luchar, simplemente conocer cómo es la vida y fluir con ella. Y esto mismo que estoy diciendo me lleva al último punto, al punto número 9, que tiene que ver con la comprensión y la conciencia. Antes de esta transformación, que la muestran en la película y con la que lo estoy comparando en la vida, no podemos comprender. Pero después de transformarnos sí podemos comprender. Y muchas veces esa comprensión es difícil de traducir en palabras. Pero yo creo que se trata un poquito de ver cada vez más la vida tal como es. En cada conexión que nos transforma durante la vida empezamos a reconocer más la vida tal como es. El otro nos muestra algo que justo nos faltaba comprender y vamos armando este rompecabezas que es la vida. A mí me ha pasado sobre todo con las personas que piensan diferente a mí, que al conversar con ellos, a interactuar y todo, empiezan a mostrarme una visión que yo no había considerado y empiezo a sentir casi literalmente cómo se me abre la cabeza, cómo se expande mi campo de conciencia. Y esa precisamente es la transformación que encuentro que en esta película está tan bellamente simbolizada, como de expansión, como de se te agranda la conciencia. Y siento que acá se revela una realidad que tiene que ver con que no es necesario cambiar el pasado ni el futuro.
Lo que nos hace transformarnos es una mayor toma de conciencia, no la capacidad de cambiar las cosas tal como ocurren. Que es un poco el impulso que siento yo que es como más común. Oye, si yo supiera lo que va a pasar, haría cosas para cambiarlo. Pero siento que lo que la película nos transmite es más bien una toma de conciencia superior, una toma de conciencia más amplia. Y que gracias a esta toma de conciencia ya no existe esta emocionalidad impulsiva, este actuar a partir de la emoción que implicaría estoy frustrado por esto o tengo miedo al dolor, por lo tanto no quiero que ocurra esto. Siento yo que la emocionalidad impulsiva es la que nos hace querer cambiar la realidad para cambiar cómo nos sentimos. Y eso en realidad es un proceso es como tratar de hacer que una corriente de agua vaya hacia el otro lado. Es como eso. Es como no quiero que el río vaya hacia allá, quiero que vaya hacia el otro lado para yo sentirme mejor. Y lo describo así porque así creo que es ese impulso que tenemos de yo no quiero vivir esto, no quiero que esto esté pasando, no quiero que esto vaya a pasar. Quiero que la vida se comporte como a mí me gustaría que se comportara. Y no, pues. Entonces, al tener un grado de conciencia más amplio, nos damos cuenta de que arrancar de un resultado no trae satisfacciones. Arrancar de lo malo no funciona. Bueno, la serie Dark muestra eso también de manera muy bella. Me encanta esa serie. Me encantaría hablar de ella en un capítulo futuro. Porfa, si quieren eso, insistan y capaz que me lance a verla de nuevo para poder analizarla. Bueno, entonces, desde un punto de vista limitado quizás no entendemos por qué no tiene sentido cambiar las cosas, pero si tuviéramos más conciencia es posible que muchos de nuestros cuestionamientos no fueran necesarios. Y llegamos a la sección de preguntas de ustedes, de mis auditores queridos, adorados, maravillosos, bellos. Seleccioné 2 preguntas que voy a leer ahora y que voy a tratar de responder lo más resumidamente posible porque ya me he alargado caleta. La primera pregunta es de Covanorris en Instagram, @Covanorris, que me preguntó cómo se acepta e interioriza el miedo a lo desconocido, este instinto natural del ser humano. A ver, mi cabro, el miedo cumple un rol protector. O sea, hay veces en que es súper útil porque nos protege a un peligro. Así que lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos miedo, sobre todo algo desconocido, es evaluar si la situación es realmente peligrosa o no, para ver si le hacemos caso a este miedo o no. Y hacerle caso generalmente implica atacar o salir huyendo. Eso sí, yo recomiendo no actuar en función de una emoción, porque las emociones no son guías confiables para saber qué hacer. Las emociones son señales de alerta, nos avisan que nos está pasando algo respecto a un estímulo determinado. Pero es eso nomás, nos avisan, oye, te pasa algo. Entonces, después, para decidir qué hacer frente a esto que nos está pasando, hay que detenerse y observar. Entonces, una buena salud emocional, la voy a relacionar con el miedo. Una buena salud emocional, enfrentando el miedo, uno enfrenta el miedo de manera sana, tomando en cuenta los siguientes puntos. Primero, hay que ser conscientes de lo que sentimos, en este caso el miedo. Segundo, hay que observar primero hacia adentro, si es que hay tiempo. O sea, ya si te da miedo algo desconocido, si vais caminando por un bosque y se te acerca algo, mejor sal corriendo. Eso ya son respuestas reflejas que son necesarias también. Pero ya, si podéis detenerte y observar. Segundo paso, observar primero hacia adentro. Advertir la emoción y permitirle estar. Esto lo podemos hacer poniendo atención a la respiración, por ejemplo. Con el miedo, esta se vuelve superficial. Entonces, respiramos acá arriba, en los hombros, en el tórax, como la parte de arriba. Y eso le da al cerebro la señal de que hay un peligro. Entonces, observamos esta respiración. Tercero, ahora observamos hacia afuera. Entonces, en este paso es cuando evaluamos si la emoción nos está mostrando un peligro real o en realidad son nuestros pensamientos lo que causan la emoción. Entonces, en el ejemplo del miedo a lo desconocido, hay que ver si estamos recibiendo una amenaza concreta o si estamos imaginándonos esta amenaza. Cuarto paso, si es una amenaza concreta, entonces hay que salir huyendo o hay que enfrentar lo que ocurra. O si nos estamos imaginando la amenaza, entonces este pensamiento lo podemos dejar ir y nos mantenemos atentos al presente. Esa sería mi respuesta, mi cabro.
Muchas gracias por la pregunta. Y segunda pregunta de Javier Fett, @JavierFett. Este cabro me dice: por mi parte, recurrentemente los dolores se transforman en un límite, es decir, si algo me duele, evito repetirlo. Por ejemplo, en las relaciones de pareja salí tan dolido de la última que llevo años cerrado a intentar una nueva relación. ¿Qué herramientas se pueden desarrollar para superar un dolor y volver a intentarlo? ¿A quién no le ha pasado? ¿A cuál de nosotros que levante la mano? ¿Quién no lloró un adiós? A ver, respuesta. Entonces, cuando algo nos duele, el aprendizaje es no repetir eso mismo que hicimos para que doliera. Entonces, con el dolor físico, por ejemplo, si yo me quemo al tocar el fuego, aprendo que si necesito acercarme al fuego, tengo que hacerlo con una rapidez, la rapidez necesaria para no quemarme, o debo protegerme, y genero técnicas que me permiten hacerlo sin dañarme, ¿ya? Con el dolor emocional pasa algo similar. El aprendizaje, eso sí, está en cachar qué hiciste tú para causar este dolor. Con el dolor físico es cachar qué hiciste tú para quemarte. No sé, me acerqué demasiado, acerqué sin protección la mano, la tuve demasiado tiempo cerca de la llama, etc. Entonces acá es lo mismo. Tienes que entender qué hiciste tú para causar ese dolor con el fin de desarrollar técnicas que te permitan evitar ese dolor a futuro. Entonces, por ejemplo, si lo que pasó fue que la otra persona te manipuló emocionalmente, puedes ver de qué forma tú vas permitiendo que te manipulen y así eso te permite generar técnicas para no seguir provocando eso. Otro ejemplo, si la otra persona te engañó, puedes reconocer qué señales no quisiste ver, de qué forma tú te engañaste a ti mismo o cómo fuiste ignorando las señales que mostraban que la otra persona no era honesta, por ejemplo. Y todo esto lo puedes hacer con el fin de eliminar esos hábitos y así vas a establecer relaciones más transparentes a futuro. Y así, para superar cualquier dolor, primero hay que ver qué hicimos para generarlo, asumir esa responsabilidad y eso nos va a dar la guía para evitar repetir los mismos errores a futuro. Y ya, queridos auditores, llegamos al final del capítulo. Les agradezco montones que me hayan escuchado. Son los mejores auditores del mundo. Los amo con el alma. Y les cuento que si quieren contactarme, me pueden escribir al Instagram. Soy @fer_psicóloga. Si ustedes ponen Fer Psicóloga así juntito nomás, igual me encuentran. Así que calmado. Pero mi Instagram oficial es @fer_psicóloga. Así que pueden buscar mi perfil, me pueden escribir. Yo veo todos los mensajes y los respondo. También, si me quieren contactar, pueden hacerlo a mi email, que es contacto@jennifervergara.cl. Jennifer es con 2 N's y una F. Les mando un abrazo enorme, enorme a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.